Hoy nos toca presentar una serie de libros, todos muy interesantes, y hoy estamos con uno de ellos que la verdad que nos enorgullece porque somos de la misma generación y además es un libro que muy potente. Es el libro de Hernán Banoli, Cataratas. Bueno, un gran libro. Muchas Te quería gracias agradecer. por tomarte el laburo. Y bueno, empiezo por lo que me pareció. Para mí es como una especie de gran laboratorio sobre el poder, más allá de una perspectiva futurista, de una relación de los becarios que uno conoce o que ha transitado y padecido además. Pero parece ser como un gran laboratorio de poder donde vos jugás con ellos, ¿cierto? Sí, sí, la novela tiene esa cosa, por un lado, como bien decís, que los protagonistas son becarios y cuenta un poco como, tal vez se enfoca un poco en las miserias, pero también en la pasión que hay en esa vida, digamos, consagrada a la investigación. En particular la novela habla sobre becarios en ciencias sociales, porque son los que conozco y son algo que yo fui también, digamos, fui becario. Pero es verdad que más allá de eso, uno de los vectores que a mí más me interesan siempre, digamos, ¿no? Porque yo escribí una novela, pero soy sociólogo, digamos, la identidad está un poco jugada entre los dos lugares, y entonces me parece que esa pregunta por el poder es algo que distingue en cierta medida a lo que hacemos aquellos que somos sociólogos, pero que damos vueltas por algunos otros campos, ¿no? A veces. Y en ese sentido, sí, la cuestión de que la novela transcurre en un futuro que es distópico, que no es un, digamos, no se basa como la ciencia ficción más clásica en una progresión del conocimiento técnico en base a algún descubrimiento o algunos desarrollos, sino que bueno, mezcla algunos residuos arcaicos con algunas otras cosas posibles si uno se pone a pensar la imaginación de la época, como lo que tiene que ver con las redes sociales y toda la cuestión de la hiperconectividad. Así que sí, digamos, como arrancó la pregunta, una de las cosas que trato de enhebrar es un poco esas relaciones pequeñas y grandes de poder. Pequeñas de poder al interior de lo que puede ser un grupo de investigación, al interior entre un tesista y su director, y a un nivel más macro, bueno, entre lo que puede ser una cuestión digamos, que siempre preocupó a la literatura, digamos, y que principalmente en la literatura argentina digamos, de los 90, a un sector de la literatura estaba muy vigente, que era esta pregunta sobre la relación entre el conocimiento y la escritura, digamos, ¿no? Así en un nivel más macro, más epistemológico. Sí, además ahí hay como también tal vez yo lo miro desde una perspectiva como, me gustaba esta idea de que hay como un descenso al actor de un lugar no teórico, pero de repente se abre una teorización. O sea, yo voy a ver esa relación entre el director y, bueno, y sus becarios, que es genial, ¿cierto? Porque ese juega lo que vos decís, las pasiones, las miserias, las proyecciones, cómo uno construye un mundo de proyecciones y aparece esto, ¿cierto? Como un descenso al actor donde vos vas intentando escuchar y escribir, pero de repente se abre como un lugar para pensar el actor, ¿cierto? Sí, digamos, en relación a eso se me ocurren dos cosas. Por un lado, bueno, uno dice todas estas pasiones bajas, digamos, el juego de manipulaciones, las reciprocidades, las deudas. Yo elegí contarlo en el mundo de la investigación sociológica, digamos, porque es un mundo que conozco mucho, digamos, ¿no? Pero no creo que sea peor que en una empresa o en cualquier otro lugar. Me parece que ese tipo de relaciones está en todos lados, pero bueno, la sociología tiene, tiene la posibilidad de reflexionar sobre eso. Entonces, en ese sentido me parecía que ir pensando un poco
esa composición, ese arco de relaciones también que hay con el objeto de estudio, porque digamos, uno puede ver que si uno se pone a pensar en los becarios, hay todo tipo de relaciones. Hay unas relaciones que son muy profesionales, muy serias, hay otras relaciones que son muy apasionadas, hay relaciones que son más distanciadas, hay relaciones que son más turbulentas, digamos, con periodos de amor hacia el objeto de estudio y con periodos de desapego. Y bueno, yo quería ir trabajando así como al nivel del sujeto un poco esas inflexiones. Y el segundo punto es que a mí me preguntaron, digamos, muchas veces, bueno, ¿quién es esa voz que narra? ¿No? ¿Quién es esa voz? Como que, incluso como un efecto perturbador, porque de repente tal vez se está relatando la peripecia o el sentimiento de la subjetividad de alguno de los personajes, y de repente la voz sobrecomenta, ¿no? Es como una especie de voz en off que, que en cierta medida hace un chiste o hace una chicana o agrega una reflexión lateral, como queriendo en cierta medida codificar la situación. Pero bueno, eso tiene que ver también con una visión estética y yo creo que si esa voz a veces no está resaltada desde los propios mecanismos de una novela, lo que termina sucediendo es que está ultracodificada por el sentido común y entonces, digamos, yo preferí jugar un poco con esa tensión. Y a su vez también, recién lo decías, pero también aparece como las propias contradicciones del mundo sociológico y de una tensión entre, bueno, ciertas miradas que reflexionan sobre el trabajo, inclusive emancipatorias frente a la relación del trabajo, y en una situación concreta como la dirección de una tesis o de una beca, se expresa una relación de poder que estaría, digamos, en contradicción con ese mundo teórico, ¿cierto? Y eso está bueno, Sí, porque hace, no sé, enriquece el lugar más complejo de los sujetos que también transitan por este territorio. sí, sí. Yo creo que es un territorio, como decís, que es muy apasionado. Hubo gente que se enojó un poco, pero me parece que también habla un poco de una generación en este sentido, ¿no? Es una generación que es la que a mí me tocó, digamos. Eh, Hace un rato veía una entrevista al profesor Forte y él decía que, bueno, que su libro era el fruto de una generación. Y esto también en el sentido de que hay una generación de sociólogos, como que vivimos la cuestión de 2001, que hizo un poco crujir todas las herramientas, crujir un poco la institución, crujir al sistema político, etcétera, promediando la carrera en muchos casos, ¿no? Yo estaba medio como recién empezando, pero ya estaba socializado, digamos, en la carrera y bueno, y pasó eso. Y creo que un poco el clima que hay ahí, el clima de qué estamos haciendo acá, refracta un poco ese clima que había en la facultad durante esos años y mostrar esas agonías o mostrar esas contradicciones, que también son una manera de padecimiento, me parecía que valía la pena. Y bueno, yo con el tiempo, después de lo de 2001, antes de escribir la novela, eh, leí La educación sentimental de Flaubert. Y en realidad, después puede haber salido mejor o peor, pero la novela como parte un poco de una hipótesis teórica de pensar, digamos, de pensar que los protagonistas de la educación sentimental eran en cierta medida becarios, ¿no? Estos, digamos, personajes que quieren como trascender en el mundo del arte y está sobrepolitizado y de repente la Revolución Francesa les pasa un poco por encima. Y entonces yo quería trasladar todo ese clima y esa experiencia, preguntándome, en realidad no trasladando, cómo serían sus condiciones para la generación que me tocó vivir a mí. Y tengo otra pregunta que seguramente se habrán hecho miles. ¿Cómo vos, porque imagino que de alguna manera trabajás estos mundos, ¿cierto? Entre la literatura y la sociología, porque más allá que no son, y ya lo sabemos, no son como mundos, como dos entidades puras ni separadas, pero hay una forma en que uno dice, bueno, hay una mirada, un GPS en la cual uno trata de mirar el mundo, ¿cierto? ¿Y cómo laburas con esos materiales?
Mira, yo creo que uno, a medida que va pasando el tiempo, lo hace de una manera menos ingenua. Yo creo que hay en algunas cosas que quizá la novela todavía es un poco ingenua, pero me parece que son unos materiales, son unos lenguajes, son una forma de entender, digamos, de mirar el mundo como una especie de prisma epistemológico que a mí me parece que es muy productivo para pensar la literatura, que por un lado tiene una desventaja que me parece a mí que es su falta de precisión conceptual muchas veces y el hecho de que hay muchas veces que si uno agarra para trabajar literariamente el lenguaje de las ciencias sociales, se puede volver un poco anodino el texto, entonces todo el tiempo lo tiene que estar atizando con otro tipo de juego. Pero al mismo tiempo, digamos, esa desventaja tiene una cierta ventaja que es la libertad y más que nada también una especie de juego con la ideología, ¿no? Porque eh, es un gran tema de la sociología, la ideología, pero la ideología está en el límite siempre. Y en cambio la literatura tiene como una especie de potencialidad de infección de la ideología y de jugar con el lenguaje de la ideología. Y eso a mí me parece muy interesante, sobre todo en un mundo como el de la literatura, como el de la cultura literaria, en el cual lo que predomina es cierto esteticismo, ¿no? Cierta cosa muy propia de las almas bellas, que dicen, bueno, ahora estamos haciendo, esto es una experiencia estética, ¿no? Siempre con ese ideal un poco kantiano, la experiencia estética pura. Esto es una experiencia estética, la sociología es una experiencia, si querés, de conocimiento, y se puede acceder a una verdad superior a través de la estética que a través del conocimiento científico, al menos una verdad diferente. Bueno, a mí me interesan más esas zonas cimarronas, donde se producen los cruces, porque me parece que son, en cierta medida, más productivas. Sí, bueno, ahí está bueno lo que decís lo de la libertad porque se nota que ese juego está súper presente. O sea, bueno, escribís con una especie, diría, tal vez lo digo mal, una especie de libertad posmoderna, ¿cierto? O sea, donde efectivamente uno puede poner en suspenso no solamente grandes relatos, sino pensar que la vida también es eso, es el suspenso de grandes relatos, la incorporación de las miserias, de las pasiones, porque también hay un punto de las grandes pasiones, o sea, casi hasta la dominación parece o está atravesada por lo pasional, ¿cierto? Sí, sí. Eso de lo pasional, digamos, y de la cuestión generacional, yo en realidad cuando empecé, ya tenía la idea de hacer la novela, yo quería que un joven becario matara a su director rompiéndole la computadora en la cabeza. O sea, yo, digamos, esto es una Ese cosa. era tu sueño. Yo quería esa escena. Me parece que a veces que funciona así. Uno va hacia una imagen y después van apareciendo las cosas que hay alrededor. Pero en ese sentido, me parece muy interesante lo que planteas con respecto digamos, a lo que es la estética posmoderna y la literatura, porque a mí me gustan los escritores como que con una estética posmoderna, sin embargo, problematizan un poco esos bordes, ¿no? Y que pueden lanzar preguntas que son interesantes. O sea, a mí me parece que cuando la literatura se transforma en puro procedimiento posmoderno, digamos, que justamente fue un poco retomo lo que decía antes sobre el clima que había en el campo literario acá a finales de los 90, que era una idea de preguntarse por los límites de la representación y forzar esos límites de la representación. Entonces eso te habilita a cierto juego, digamos, siempre metatextual, metalingüístico, metaliterario, que es plenamente posmoderno. Y después está por otro lado la otra versión, ¿no? La versión de que, bueno, no, que la literatura tiene que ser realista, que tiene que ilustrar los conflictos sociales, etc. Y a mí me parece que hay que agarrar un poco y un poco de cada cosa, ¿no? Que si uno hace una idea digamos, de una literatura como si fuera una especie de sitcom, se vuelve un poco banal, digamos, pero que sin embargo, si uno abandona las preguntas sobre la representación también. Entonces, me parece como que es un desafío, es una pregunta y que hay que ir moviéndose en esa frontera. Bueno,
te agradezco, el libro es exquisito. Gracias a vos. Y la verdad también que está bueno que alguien que pasa por este territorio pueda hacer algo de esto. Sí, sí, a mí, digamos, yo estoy muy contento de haber pasado por la facultad y lo reivindico, así que Bueno, muchas gracias. muchas gracias.